La conquista de Mazatlán, 11 de noviembre de 1847. Fragmento del libro, Apuntes para la historia de la guerra entre México y los Estados Unidos. La importancia que nuestro concepto debe darse a este artículo no nace sin duda de los hechos de armas que dieron por resultado la toma de los puertos del Pacífico. Muy sabido es que poca o ninguna resistencia encontraron al ocuparlos las fuerzas invasoras. Nuestro intento, al escribir estas líneas, ha sido consignar para la historia la relación del estado en que se hallaba aquella parte de la República, que debía ser dominada con la ocupación de Mazatlán, y por consiguiente, hemos creído indispensable hacer una ligera reseña de los atentados cometidos en este puerto, que tanto han escandalizado a toda la nación, y que han sido la causa de que el ejército americano encontrase indefensos al mismo Mazatlán y a California. En abril de 1846, el coronel don Rafael Telles llegó a aquel puerto con una respetable sección de tropa. Su destino era marchar a la Alta California para protegerla contra el invasor. La perspectiva que presentaban a este jefe los cuantiosos productos de la aduana marítima, la desmoralización con que allí se vive, el sistematizado despilfarro de las rentas y la poca energía de la acción del gobierno hasta aquella distancia, halagó sus pasiones y lo hizo formar la resolución de no pasar de Mazatlán, comprometiéndose desde luego con el coronel Vanelli en una conspiración contra el gobierno del general Paredes. El 7 de mayo se pronunció Telles, llamando al general Santa Anna como caudillo de un plan en favor del sistema federal, que más tarde vino a realizarse. Desde el citado 7 de mayo logró lanzar de la Comandancia General de Sinaloa a don Ignacio Gutiérrez, apoderándose de este puesto, en el cual logró afirmarse más y más por el triunfo de la revolución contra el general Paredes, consumada en agosto del mismo año, siendo de notarse que durante este periodo se recibían como amigos los buques de guerra americanos que venían al puerto, no obstante el bloqueo con que estaban hostilizados los demás, y principalmente los del Golfo, y sin que sirviese de inconveniente al señor Telles, ni la ocupación de la Alta California, ni las hostilidades rotas en las márgenes del Bravo. El coronel Telles continuó en la Comandancia General sin que ocurriera suceso notable hasta el 7 de septiembre de aquel año, que se presentó en la bahía la corbeta enemiga la Warren y capturó sin previa declaración de bloqueo al bergantín Malecadel, que se hallaba a disposición de nuestra Comandancia de Marina. Era aún el tiempo del entusiasmo, y este hecho excitó los sentimientos patrióticos de las autoridades municipales de Mazatlán, que convocaron al pueblo a la defensa, formándose en un solo día un alistamiento de más de 600 hombres dispuestos a ayudar a la guarnición para sostener cualquier ataque contra el enemigo, y efectivamente, dieron testimonio de su decisión principalmente en los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre, en que una goleta y varias lanchas nacionales forzaron el bloqueo y fueron protegidas, tanto por la guarnición como por el vecindario, contra la persecución del enemigo. Este buen acuerdo entre el pueblo y la guarnición continuó hasta fin de diciembre, que vino a destruirlo el señor general don Ventura Mora, nombrado comandante general para relevar al señor Telles. La entrada de dicho general a la comandancia fue el principio de una nueva revolución, que de antemano se había combinado, y que estalló el 13 de enero de 1847, proclamando la dictadura del general Santa Anna. Este plan fue apoyado por la misma guarnición, que desde mayo hasta agosto había sostenido el principio democrático. El general Santa Anna desaprobó este pronunciamiento, y el general Mora se retractó de él, pero entretanto, varios buques mercantes pagaron los derechos de importación e introducción de los efectos que conducían, y no se ha sabido después la inversión dada a aquellas cuantiosas sumas. El Congreso Constituyente de 1847 concedió una amnistía a todos los sublevados de Mazatlán, excepto al cabecilla, si dentro de determinado tiempo deponían las armas y volvían a la obediencia del gobierno, y esta circunstancia sirvió para que Mora viniese a México a libertarse de toda responsabilidad, descansando en la protección del general Santa Anna. Telles tomó por segunda vez el mando de las armas de Sinaloa, sin orden alguna del Supremo Gobierno, llamado solamente, o mejor dicho, dirigido por algunos hombres perversos que lo acompañaban en el desorden para sacar partido de él. El mismo gobierno fomentó indirectamente este mal, pues no obstante que por los conductos legales estaba dado a reconocer al señor general don Teófilo Romero por comandante general de aquel estado, los disidentes de febrero no lo reconocieron y el gobierno, lejos de castigar este atentado, tuvo la debilidad de entrar en correspondencia oficial con el coronel Telles, considerándolo con el carácter de jefe de aquellas armas.
Es de advertir que todos los sublevados de febrero manifestaron acogerse a la amnistía que se les había concedido, pero no cumplieron con las condiciones que se les habían impuesto y continuaron con las armas en la mano haciendo la guerra a las autoridades de Sinaloa, hasta el punto de hacer marchar una sección de 150 hombres contra ellas, a pretexto de vigilar el contrabando de que se acusaba al gobernador del estado, sobre cuyo objeto Telles había logrado se le confiriese una comisión especial por el gobierno supremo. Esta sección llegó a batir y vencer a las tropas que el Estado había puesto a disposición del señor general Romero, quien fue muerto en la acción dada en el paraje llamado Las Flechas, el 15 de septiembre de 1847. El triunfo insolentó a la tropa de Telles, que entró a la capital del Estado entregándose al pillaje y demás excesos a que suele entregarse una turba vencedora. La muerte del general Romero y la dispersión de las autoridades, que solamente así habían podido escapar de las manos de sus enemigos, fueron los últimos golpes que debía sufrir Sinaloa para que los invasores lo encontrasen completamente desorganizado e incapaz de presentar la más ligera resistencia. Telles y sus secuaces, entregados a una vida disipada, lejos de alentar el espíritu de los habitantes, servían solamente para escandalizarlos y darles a conocer qué fruto podía esperarse de los sacrificios que hiciesen los buenos ciudadanos. La severidad con que debemos escribir estos apuntes, reduciéndonos a la historia de los acontecimientos relativos a la guerra con los Estados Unidos, nos obliga a omitir la narración de muchos hechos que pudieran demostrar el desconcierto en que se encontraba Sinaloa, Mazatlán y la división misma del coronel Telles. Dejemos, pues, consignado el relato anterior para que toda la nación y nuestra posteridad tengan presente la situación que guardaba Mazatlán al tiempo de ser invadido. Volvamos ahora la vista a las fuerzas americanas. El 10 de noviembre se avistaron en el puerto de Mazatlán las fragatas enemigas Independencia, Congreso y Ciane, y habiendo comunicado con ellas el transporte aire, que se hallaba a la vista desde 8 días antes, vinieron a fondear a las 6 de la tarde, la primera en la playa de las Olas Altas, la segunda en Puerto Viejo, y las demás donde es costumbre que lo hagan las embarcaciones mayores. La guarnición del puerto, compuesta de 200 hombres del Batallón de California, 100 de la Compañía de Zapadores, 60 entre dragones y artilleros y 200 de la Guardia Nacional, evacuó la plaza en la noche del mismo día, dirigiéndose a Palos Prietos, de donde se retiró a las 11 de la mañana del día siguiente para el punto del Venadillo, situado a 3 leguas del puerto. Al evacuar Telles la plaza, previno a las autoridades políticas publicasen por bando que consideraría como traidor a todo mexicano que continuase en ella después de la ocupación del enemigo, pero no dictó providencia alguna, ni para resistir, ni para obtener garantías en favor de la población, ni aun para proteger la retirada de las tropas y trenes, que se verificó en el más espantoso desorden, principalmente la de estos últimos y la artillería, que salieron del puerto 3 horas después que la tropa y sin fuerza alguna que los defendiese. A las 8 de la mañana del 11 se presentó en el muelle una comisión, compuesta de 4 oficiales que, bajo bandera de parlamento, conducían una intimación firmada por el comodoro W. Branford Shubrick, para que se rindiese la plaza dentro del término de 4 horas. Telles, que se hallaba allí con unos cuantos oficiales, nombró 2 de ellos en comisión, los que recibieron de la del enemigo los pliegos y contestaron que los entregarían a su jefe y que la plaza no se rendía. No obstante que esta respuesta comprometía la seguridad de la población, Telles marchó a incorporarse con sus tropas al Venadillo, sin cuidarse de las consecuencias que pudieran sobrevenir a Mazatlán por el estado de abandono e inseguridad en que quedaba. A las 11 de la mañana el presidente de la Junta Municipal, don José Basavilbaso, se dirigió en un bote del bergantín inglés de guerra Spey a bordo del buque de Independencia, en donde se veía la señal del comodoro, con el objeto de obtener una ampliación al término prefijado, la cual no le fue acordada, pero sí se le concedieron las garantías necesarias, que ofreció Mr. Shubrick arreglar después de la ocupación, que se verificó a la 1 de la tarde. Cerca de 500 marineros y 100 soldados con 4 piezas ligeras de artillería componían la división que ocupó a Mazatlán sin resistencia. La entrada de estas tropas se verificó en el mejor orden, y desde luego ocuparon los puntos dominantes, reembarcándose en la misma tarde la mitad de la marinería. Posesionáronse también en los días siguientes de las eminencias y cerros que dominan el camino de tierra, reforzándolas con piezas de grueso calibre. Entretanto nuestra guarnición, que pudo muy bien hostilizar al enemigo, no se movió por muchos días del Venadillo, teniendo sus avanzadas en Palos Prietos, Urías y otros puntos, sufriendo estas, como toda la guarnición, crueles privaciones por la falta de víveres. El comandante general y su estado mayor se establecieron en el rancho de los Otates. Dentro de la población de Mazatlán no se advirtió paso alguno violento de los americanos, sino para recoger las armas, monturas y trenes que existían en el cuartel de la Guardia Nacional y en la casa de Telles, que fue cateada.
El 13 de noviembre, la Junta Municipal de Mazatlán hizo la protesta solemne de no reconocer autoridad alguna que no emanase de la Constitución mexicana, cualquiera que fuese el tiempo que durase de hecho la dominación extranjera. En el mismo día dicha junta, y una comisión nombrada por el jefe de las fuerzas americanas, extendieron un convenio para dar garantías a la población. 20 vecinos de los más notables concurrieron a la sesión pública de la Junta Municipal para la que se citó a todos los ciudadanos de alguna representación, con el fin de oír el juicio sobre el arreglo que debía celebrarse y tanto la Junta como los vecinos, excepto 2 individuos, creyeron que debían aprobarse todos los artículos que aquel contenía. En consecuencia, fue firmado por la autoridad política de Mazatlán y los comisionados del jefe americano, a quien debía pasar, como es de costumbre, para su ratificación. Telles declaró al puerto en estado de sitio, y prohibió la entrada de víveres y toda comunicación con los habitantes. Antes de que la ratificación del convenio se verificase, la Junta Municipal dirigió una nueva nota a los comisionados del Comodoro, declarando insubsistente el arreglo celebrado por no haber merecido toda la aceptación que deseaba entre sus conciudadanos. Dirigió asimismo una comunicación al gobierno del estado, que Telles desempeñaba, manifestándole que quedaba disuelta en el acto, después de haber nulificado los convenios que aún no estaban firmados por el jefe enemigo, pero el pueblo de Mazatlán se reunió y declaró subsistentes los mencionados convenios, nombrando interinamente individuos que lo representasen. El Comodoro también, por medio de un comisionado, manifestó a la Junta Municipal que si se retiraba del puerto la autoridad política publicaría la ley marcial. En consecuencia, el convenio quedó subsistente, y volvieron a la Junta algunos de sus individuos. Mientras esto pasaba en Mazatlán, las fuerzas del coronel Telles no se movían del Venadillo. Cerca de 2 meses permanecieron en este estado de inacción, sin causar otras hostilidades que las de no permitir que pequeñas partidas de americanos pudiesen penetrar hasta el interior del estado. Durante este periodo, tampoco el enemigo pretendió avanzar de Mazatlán ni atacar a las fuerzas mexicanas. Hubo, sin embargo, algunas escaramuzas, aunque no de grande consecuencia. Una de ellas fue en la madrugada del 20 de noviembre, en que una partida enemiga atacó a la fuerza que estaba de avanzada en Urías, al mando de don Carlos Horn, obligándolo a replegarse al centro de nuestras tropas, después de 3 horas de combate, en el cual se distinguió por su brillante comportamiento el citado Horn, comandante de la avanzada. El mismo día fue sorprendido el coronel Telles, en Palos Prietos, por una partida de americanos, contra quienes se defendió con bizarría, no obstante que solo tenía 3 hombres, y los americanos pasaban de 50. La justicia exige que no pasemos en silencio este hecho, que le hace honor, así como hemos publicado los que le son desfavorables. El 14 de diciembre fue sorprendida una avanzada nuestra, que se hallaba en el punto de Higueras. El enemigo penetró sin ser visto, hasta ponerse a tiro de fusil de la casa en que estaba nuestra fuerza. Las descargas de fusilería fueron el primer aviso de su llegada, y como era natural, causaron la completa desorganización de nuestra tropa, que se dispersó, dejando muertos 2 cabos, un soldado y la esposa del comandante. El armamento, municiones, monturas, caballos, etc., quedaron en poder de los americanos, quienes tomaron los caballos y una parte del armamento e inutilizaron el resto, retirándose enseguida. El 25 de diciembre fue también sorprendida una partida de caballería que se hallaba en el punto de Aval, al mando del comandante don Agustín Palafox de Ibargüengoitia. La sorpresa produjo, como siempre, nuestra dispersión y la pérdida del armamento, trenes y municiones. Todas estas escaramuzas hubieran acaso tenido un éxito más lisonjero, si las fuerzas con que el coronel Telles sitiaba a Mazatlán se hubieran granjeado antes de la ocupación algunas simpatías entre aquellos habitantes, o estos hubieran tenido el patriotismo necesario para olvidar rencillas intestinas, cuando se peleaba por la causa de la independencia, pero estaba decretado que los mexicanos debíamos pagar nuestros descarríos, sufriendo las consecuencias de una guerra para la que no supimos prepararnos. Los americanos establecieron en Mazatlán su gobierno civil, como en todos los puertos, publicando algunas órdenes, y estableciendo algunas contribuciones que hicieron imposible la continuación de las autoridades políticas que allí existían. Así es que, con fecha 23 de diciembre, el presidente de la Junta Municipal avisó al gobernador civil que no pudiendo cumplir las órdenes que se le habían remitido sobre cotización para el pago del impuesto, por no creerlas conformes a los convenios de 13 de noviembre, se veía precisado a disolver la Junta y a reproducir la protesta hecha el día mismo de los convenios. Añadió el presidente de la Junta que esta disolución se verificaría 6 días después de la fecha de la nota, para dar lugar a que el gobernador nombrase autoridades que mantuviesen el orden y la tranquilidad. Así se verificó en efecto la disolución de la Junta Municipal, y se nombraron otros vocales que la compusiesen, por orden del gobernador. En este estado continuó Mazatlán hasta la celebración de la paz.
En cuanto a las cuestiones interiores de Sinaloa, el gobierno mexicano creyó indispensable poner término a la administración atentatoria de Telles y facilitó al Estado los elementos necesarios con los cuales las autoridades particulares de él recobraron su poder, obligando a Telles a entregar las armas el 20 de enero de 1848 y terminando así una de las discordias civiles que más han escandalizado a la República. Necesario nos ha sido tocar, aunque ligeramente, estos puntos, para la debida ilustración del presente artículo. Sin embargo, hemos querido abstenernos de dar una idea más extensa sobre el origen de la anarquía y desorden en que por mucho tiempo se vio envuelto el estado de Sinaloa. Hemos omitido también la relación de varios hechos y aún el nombramiento de las personas que acompañaron al coronel Telles en la revolución, o tal vez lo indujeron a ella. Solamente creímos deber consignar en estos apuntes los hechos que fuese preciso conocer, para formar juicio sobre los acontecimientos de la guerra pasada. El 29 de enero, el comandante general don Carlos Cruz Echeverría, que había mandado las tropas del gobierno que obraron sobre las de Telles y a cuya disposición se pusieron posteriormente estas, situó su cuartel general en la Villa de la Unión, distante 9 leguas del puerto que el enemigo ocupaba. Desde el 23 de diciembre anterior se había reiterado, por el coronel Telles, el bando publicado el 13 de noviembre, que declaraba a Mazatlán en estado de sitio y prohibía, bajo penas muy severas, toda introducción de víveres a la plaza o comunicación con sus habitantes, a quienes se fijaba un plazo de 3 días para que se saliesen de allí. Establecido en la Unión el señor Echeverría, comenzó desde el día 31 del mismo mes a situar sus avanzadas que redujesen al enemigo a sus fortificaciones y no le permitiesen salir de la plaza, pero ninguna otra medida podía tomarse, tanto por la falta de recursos, como porque de un momento a otro debía encargarse del mando de aquellas fuerzas el general de división don Juan Pablo Anaya. Este señor efectivamente recibió el mando de aquellas tropas, pero saben muy bien nuestros lectores que el 2 de febrero se celebró un tratado de paz entre las dos naciones beligerantes y que se acordó enseguida un armisticio general, entre tanto que la representación nacional de una y otra ratificaban, como después se verificó, el Tratado de Guadalupe.